Os saludo a todos en la comunidad del Rosario de las 11. Me llamo Santiago Mata, soy doctor en Historia y licenciado en Periodismo y trabajo también como profesor de religión de instituto de enseñanza media. Y vengo a comentaros, a charlaros sobre el tema de Garabandal, porque he escrito este libro que veis aquí detrás de mí, la portada la veis aquí. Quería comentaros cómo he escrito, por qué he escrito este libro y qué ha significado Garabandal para mí, bueno, un poco en relación a estas apariciones de la Virgen o supuestas apariciones para ser estrictos o para ser, digamos, legales. Bien, precisamente yo no sabría decir cuándo fue la primera vez que fui a Garabandal. Realmente debió ser 2014, quizá 13, quizá 15, por esa época. Y no sé quién me invitó, no me acuerdo, no recuerdo los detalles. Lo que sí me acuerdo es que me impresionó, claro, me gustó y saber sobre estas apariciones, pero me dejó un poco impresionado el ver que son poco conocidas, que también ahí el ambiente es un poco extraño, por así decirlo, que hay un poco no diría tensión, pero sí de, bueno, pues que las cosas no están claras, que, bien, todo eso me chocó y quise investigarlo más a fondo. No solo el hecho de las apariciones, sino por qué están así, por qué han sido, entre comillas, podríamos decir, olvidadas, ¿no? Porque da la sensación de que aquello es un fracaso, da la sensación, si uno lo compara pues con lugares como Lourdes o Fátima, pues que dices, pues aquí parece haber dejado más huella la presencia de la Virgen, ¿no? Bien, quiero decir que no, yo no tenía intención de investigarlo, simplemente iba ahí como persona, bueno, pues que interesada, como católico y ya está, ¿no? Pero sí con el tiempo al final me convencí, pensé que podría ser interesante investigar esas causas, cómo está la situación, qué es lo que exactamente dice la Iglesia sobre las apariciones, todo eso, ¿no? Y por qué tiene uno esa sensación un poco de cierto fracaso, de cierto retroceso, no sé. Esa es la impresión que yo tenía. Y efectivamente, pues comentándolo con varias personas y con alguna editorial, pues sí, me encargaron hacer esa investigación y publicar el libro este que habéis visto aquí. Y, por así decirlo, ¿cuál es mi conclusión? Bueno, pues mi conclusión es que podría ser la misma que hace apenas una semana pues, me comentaba el párroco de Garabandal, que se llama don José Rolando Cabeza, a quien entrevisté para una web que se llama Letella. Y él, vamos, el resumen que yo saqué de la conversación, de lo que él me comentaba, era que lo importante de Garabandal es saber que el mensaje es cristiano, que es un mensaje perfectamente válido y que, sin embargo, es un mensaje poco aprovechado por la ingratitud de los hombres. Él utilizaba esa expresión, que había una gran ingratitud. Y eso efectivamente pienso que es un buen resumen. ¿A qué me refiero con esto de ingratitud? Pues ingratitud a la Virgen. Es decir, que a veces podemos pensar, vamos, cuando digo lo del mensaje, ¿qué ha dicho la Iglesia? Pues la Iglesia ha dicho que el mensaje que allí se escuchó es perfectamente coherente con la fe cristiana, es bueno. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando pensamos en una aparición de la Virgen, pensamos que lo importante es que la Iglesia reconozca que allí se ha aparecido la Virgen. Y eso no es lo importante, porque si eso fuera lo importante, la Virgen se habría padecido diciendo, hola, quiero que reconozcan que yo soy la Virgen, quiero que... y eso no es así. Y mucho menos en Garabandal, porque podríamos decir todavía en Lourdes, pues la Virgen hizo una fuente y la Virgen dijo que la gente venga aquí y que se laven y que recen y que hagan penitencia. En Fátima, pues la Virgen pidió expresamente que quería una capilla, etcétera, ¿no? Podríamos hablar en Guadalupe, en México, pues la Virgen también dijo, quiero que me hagáis aquí una casita para yo consolar aquí a las personas, para yo acercar a las personas a Jesús. Sin embargo, lo curioso, una de las cosas curiosas de Garabandal es que la Virgen no pidió expresamente que a ella le hicieran un reconocimiento, ¿no? Me reconozcan aquí, me hagan, no sé, una basílica, me hagan... No, no. La Virgen, sus mensajes dicen, tenemos que ser buenos, ¿no? Hay que ser buenos. Eh, es un mensaje que va dirigido a las personas, un mensaje de conversión, de mejora personal. Hay que ser buenos, hay que rezar más a la Eucaristía, etcétera, ¿no?
Y claro, eso lo voy a leer el mensaje para no, digamos, no. El mensaje del 18 de octubre. Sabéis que hay dos, quizás sepan que hay dos mensajes en Garabandal, uno de 1961 y otro de 1965. Aunque en realidad lo que yo descubrí, una cosa que descubrí también con este libro es que hay otro mensaje intermedio. En el año 62 hay otro mensaje. Pero bueno, los dos mensajes más conocidos, el primero y el último, ¿no? Y el primero dice así, ¿no? El del 18 de octubre del 61. Dice, hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Tenemos que visitar al Santísimo con frecuencia. Pero antes tenemos que ser muy buenos. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. ¿Qué quiero decir con esto de que lo importante es el mensaje? Porque si lo importante no fuera el mensaje, la Virgen habría hecho algo diferente. Pero ahí tenemos este mensaje. Entonces, ¿qué es lo curioso de Garabandal? Hay muchas cosas curiosas en Garabandal, pero una de las cosas curiosas es esa, ¿no? Que la Virgen dice un mensaje y es tan sencillo que la gente parece decepcionada. La gente cuando. ¿Por qué? Pues por eso, porque tenemos esa idea de la Virgen se ha aparecido en Fátima, o se ha aparecido en Lourdes, ha curado gente, curaciones milagrosas, sale una fuente, todo eso, ¿no? La Virgen se aparece en Fátima y entonces pues todo el mundo ve bailar el sol, milagrazo, ¿no? Eh, y además habla de cosas tremendas, ¿no? Va a haber una guerra, si no se convierten los hombres, habrá otra guerra después, el Papa va a sufrir, va a haber persecución, Rusia, tal. Entonces, parece que cuando la gente, en el año 61 en España, se corre la voz de que la Virgen ha aparecido en una montaña ahí en Cantabria, pues va muchísima gente, es un fenómeno de masas, la gente acude allí y la gente está esperando un gran mensaje, pues un anuncio de catástrofes, guerras, lo que sea, ¿no? Milagros que hay ahí, no sé, que el sol gire y como en Lourdes, ¿no? Digo, como en Fátima, perdón. Y resulta que no, que la Virgen dice hay que ser buenos, ¿no? Dice, tenemos que visitar al Santísimo, hay que hacer muchos sacrificios, pero antes tenemos que ser muy buenos. Es más, ese día, el 18 de octubre del 61, cuando la Virgen, como digo, todo esto, como la Iglesia tarda o no se pronuncia sobre el hecho de las apariciones, sobre si realmente se apareció la Virgen o no, pero la Iglesia sí, insisto, se pronuncia sobre el hecho de que eso que se ha dicho es correcto. Entonces, si la Virgen viene a decir un mensaje, ¿qué más nos da si la Iglesia reconoce o no que se ha aparecido la Virgen? Lo importante es que la Iglesia reconozca que el mensaje es correcto y que se puede difundir. Pues si la Virgen ha venido a difundir un mensaje y la Iglesia dice que se difunda, pues difundámoslo, ¿no? Pero no, parece que los hombres queremos algo más. No es que tiene que haber, es que queremos ver milagros, es que queremos que nos anuncien grandes terremotos, grandes catástrofes. Y entonces por eso ha decaído esa emoción inicial, esa euforia de decir, se parece la Virgen, estas niñas ven a la Virgen. De repente, ¿qué pasó el 18 de octubre del 61? Que cuando las niñas escriben el mensaje que les ha dicho la Virgen y se lo pasan al párroco, el párroco don Valentín de Marichalar, que tenía ya mucha experiencia, había visto a las niñas a diario sentir estos éxtasis y tal, y por tanto él estaba convencido que se aparecía la Virgen, ¿no? Pero claro, cuando él vio ese mensaje y había allí congregadas 5.000 personas y aquello era pues el hombre es que no se atrevió a leerlo. Él dice, pero ¿cómo voy a leer yo? Tenemos que ser muy buenos. La gente está esperando aquí que yo diga que van a caer chuzos, que van a caer rayos, que se va a partir la tierra en dos, y de repente voy a decir que tenemos que ser muy buenos. Es decir, que en ese sentido, eh, ¿qué pasa? Que la gente después, al no ver esos milagros, al no ver esos fenómenos que la gente esperaba, pues parece que se ha desinflado. Por supuesto que en Garabandal hubo muchos fenómenos extraordinarios, muchos milagritos, podríamos decir muchos milagros, pero eran milagros de andar por casa, y nunca mejor dicho, porque como sabrán, la Virgen iba de casa en casa y las niñas iban de casa en casa, pues, y eran milagros muy, muy sencillos. ¿Por qué? Porque era que las niñas, entre comillas, adivinaban, o sea, devolvían, a las niñas les entregaban rosarios para que la Virgen los besara, porque ellas cogieron la costumbre de pasarle a la Virgen cosas, piedras al principio, no se les ocurrió otra cosa que darle piedras para que las besara, así de sencillas eran las niñas de 11 y 12 años. Y luego, pues la gente empezó a darles cosas, empezó a darles rosarios, anillos, la gente cogió la costumbre de darle anillos. Y una cosa muy, muy característica de Garabandal es que ellos entregaban esos rosarios en montones, se les ponían en una mesa y ellos los iban entregando y luego los devolvían a cada persona y nunca
se equivocaron, siempre le daban a cada persona su rosario o su anillo. Incluso personas que tenían el anillo en otros dedos se lo ponían en el dedo correcto, ¿no? Incluso ejemplos de que, pues eso, de personas que estaban, una persona que estaba separada y llevaba los dos anillos, pues la niña de repente iba repartiendo anillo a anillo y de repente coge dos y le da dos a esa persona. Es decir, y todo esto lo hacían las niñas mirando para adelante y lo hacían sin ver a esas personas a las que les daban las cosas. Es decir, que allí los que estaban allí estaban con que ahí no había trampa, ¿no? Que aquello no podía ser, por así decirlo, un truco de magia prolongado tantas veces y en el tiempo. Como digo, una de las cuestiones era esta, lo de dar a cada uno sus objetos, pero luego estaba, por así decirlo, el adivinar el pensamiento. Muchas personas pensaban, si se aparece la Virgen, que me dé a mí. Las niñas también tenían por costumbre, porque se lo decía a la Virgen, dar un crucifijo a pesar a las personas que estaban por allí, ¿no? Entonces, ellas de repente a veces cambiaban el orden y se lo daban y empezaban a dar el crucifijo a besar por un lado, por otro. Hay muchas personas que han testimoniado que ellos estaban y decían, si está la Virgen, si se aparece la Virgen, que me dé a mí primero a besar o lo que sea. O incluso gente que se escondía por el camino en el pueblo, en algún lugar del pueblo y decía, y como las niñas iban de aquí para allá, cuando iban camino de las apariciones, pues decía, si estaba escondido, nadie le veía y decía, si esto es verdad, que venga la niña y me dé el crucifijo a besar. Y la niña iba por un camino, de repente se desviaba y iba. Bueno, ese tipo de fenómenos extraordinarios. Luego otros fenómenos extraordinarios que, como quizás sepan, pues que había muchos, era el tema del caminar de las niñas. Es decir, las niñas, muchas personas testimonian que las niñas iban realmente volando, como si fueran en volandas, que realmente subían y bajaban el monte, este monte que tengo aquí en la foto, los pinos, que era lo más frecuente que fueran allí las apariciones, subían el monte sin cansarse, más deprisa que los jóvenes del pueblo que iban corriendo detrás de ellas, y cuando llegaban arriba, el médico que estaba allí les auscultaba y tenían el pulso perfectamente normal, no estaban cansadas, etcétera. Bien, quiero decir con esto que hubo muchas evidencias de que aquello era algo extraordinario, que aquello era algo del cielo, pero nunca hubo un milagro al estilo de lo que se esperaba. Y entonces eso es lo que, en ese sentido, digo que decepcionó a muchos. Hoy día, pues permanece el mensaje. Pues claro, el mensaje está allí, el mensaje es de viejo y el mensaje queda ahí. El mensaje está manipulado. ¿En qué sentido? Algunas veces esto que dice el párroco de que hay ingratitud, también se refiere a que a veces las apariciones son manipuladas en ese sentido de intentar convertirlas en un fenómeno, eso, apocalíptico, en intentar que, bueno, por así decirlo, que la Virgen no viene, en vez de decir, hay que ser buenos, concéntrate en eso, cada uno de nosotros tiene que concentrarse en bueno, como si la Virgen hubiera venido a acusar a alguien. Sabemos que hay un último mensaje, el de mensaje de 65, que en el fondo repite lo dicho por el primer mensaje, que tenemos que ser muy buenos, pero hace una anotación, que es que dice, por así decirlo, dice, las cosas están yendo a peor. Dice, antes la copa se estaba llenando, ahora ya está rebosando. Y hay otra expresión que algunos dicen que habría provocado el enfado, que es que dice que hay muchos sacerdotes, obispos y cardenales que van por el camino de la perdición y llevan a otros por el camino de la perdición. Esto es una nota al margen, es decir, lo importante es que cada uno rece, que cada uno procure ser bueno, que visite al Santísimo, que tenga devoción a la pasión de Jesús, etcétera. Y no que se centre por así decirlo, a ver quiénes son esos que ya. Enseguida, yo esto me recordaba digamos, esta manipulación de Garabandal, este enfocar las cosas como si lo importante fuera denunciar a esos que llevan a la gente por camino de perdición y entonces olvidarse del núcleo del mensaje, ¿no? Que es eso tan sencillo, tenemos que ser muy buenos, ¿no? Excesivamente sencillo para algunos, ¿no? Me recordaba el caso de una alemana que se llama Annelies, que quizá conozcan porque se hicieron algunas películas. Es una mujer que murió endemoniada, sí, curiosamente, pero también santa, por así decirlo. Se puede ser santo y endemoniado. ¿Por qué? Porque era una mujer que aceptó, digamos, como cruz el que los demonios tomaran posesión de ella, ¿no? La Virgen se apareció a ella. Bueno, esto dicen, no, yo no estaba allí, pero por lo que he visto y pienso que es verdad, pues aceptó, la Virgen se le apareció y le dijo que si como sacrificio, su sacrificio sería ese, el dejarse endemoniar. Y entonces le hicieron unos exorcismos, pero al final los demonios la mataron, ¿no? La maltrataron tanto que murió. Bueno, pero a lo que iba es a que en este caso, ¿verdad? Me llama la atención porque
es uno de estos casos en los que a veces los exorcistas pues, han grabado esas conversaciones, eso que decían los diablos, lo han grabado. Y entonces los exorcistas le preguntaban decían, va a probar la iglesia unas apariciones que hubo en Alemania, ¿no? En un pueblo y tal. Y esos diablos respondían, sí, pero dentro de muchísimo tiempo, porque nosotros hemos metido allí, nos hemos metido allí también. Porque siempre, y decían esto, donde va ella nos quita muchas almas, pero donde va ella siempre vamos nosotros detrás. Es decir, donde va la Virgen, pues también el diablo va ahí para ver si puede enredar. Y en el caso de la Lavandal, pues precisamente en esta línea, ha enredado en la línea de la aprobación. Parece que hay muchos que entienden, lo que les preocupa es eso, ¿no? Si la Virgen ha dicho que hay muchos sacerdotes que van por mal camino, pues ¿quiénes son esos sacerdotes? Pues entonces es que la iglesia está mal, es que tal, como si hubiera que denunciar. Y parece que ellos creen que por ese motivo, por haber dicho esa frase, como si la jerarquía de la iglesia se hubiera enfadado con la Virgen o se hubiera propuesto aniquilar las apariciones de Garabandal. Y no fue así. La verdad es que no fue así. Es cierto, entonces, si hubiera que resumir, que he dicho que resumía el párroco las apariciones de Garabandal diciendo que hay una gran ingratitud porque los hombres nos hemos olvidado el mensaje y nos hemos preferido dedicarnos a pelearnos sobre qué quería decir la Virgen cuando dijo que muchos obispos, etcétera, ¿no? Pues lo mismo que eso es un error, pues también es un error el estarse peleando sobre pensar que la Iglesia, por culpa de ese mensaje, no ha querido escuchar. No es cierto, todo lo contrario. Y eso es una de las cosas importantes que yo he descubierto en este libro, que es que la Iglesia entendemos por Iglesia, primero, curiosamente, no había obispo en Santander cuando empezaron estas apariciones. Los primeros años, el primer año no había obispo, el obispo acababa de morir, un obispo que llevaba desde la guerra civil, desde después de la guerra civil ahí, acababa de morir este obispo y estaba la sede vacante, estaba el obispo que había sido auxiliar. Entonces, hay dos primeras notas, las primeras notas que saca el obispado de Santander sobre Garabandal son de neutralidad. No sabemos, vamos a estudiarlo, etcétera. Es verdad que ese estudio pues, no se hizo con rigor. Y entonces, en el año 62 suceden dos cosas. Ese milagrito que habían pedido las niñas, las cuatro niñas, o por lo menos sobre todo Conchita, de que iba a haber un milagro para que la gente creyera. El milagrito, por así, milagruco lo llamaba ella, la niña Conchita lo llamaba milagruco porque era un milagro pequeñito también, más grande que los normales. Las niñas, otra de las cosas, fenómenos extraordinarios que había es que las niñas comulgaban místicamente, o sea, comulgaban sin que se viera, invisiblemente. Había un ángel, ellas decían que era San Miguel, que les traía la comunión. Entonces, ella pidió un milagro y la Virgen dijo que un día esa comunión se iba a ver y le dijo el día en concreto, ¿no? Y ese día, que fue el 18 de julio del 62, pues efectivamente hubo un momento pero ya a la noche, a las 12 de la noche, cuando la niña salió de noche, la niña, Conchita, y abrió la boca y en el momento de sacar la lengua se vio cómo había ahí una hostia, un círculo blanco que estuvo allí, se veía muy luminoso, decían algunos, que estuvo ahí unos segundos y que pudo verse como comulgado. Bueno, sin embargo, esto pues no fue aceptado por la persona que el obispado mandó allí. Es cierto que allí el obispado mandó a una persona que no lo vio, no quiso salir a verlo, pero en fin, por lo que supo de oídas, él concluyó que aquello podía haber sido un engaño, que la niña podía haber tenido la forma debajo de la lengua, en fin, cosas que no, porque eso no fue riguroso. Bueno, a lo que voy es a que detrás de esto es cierto que hubo el recién llegado obispo, don Eugenio Beitia, dio una nota desaprobatoria en la cual dijo que los fenómenos de Garabandal tenían explicación natural, pero sin explicar cuál era esa explicación, sin decir cuál era esa explicación natural. Claro que se referían básicamente a eso de la comunión, de que esa comunión podía haber sido un montaje. Bien, vuelvo a saltar entonces al último mensaje del 65, ese mensaje tan polémico que muchos piensan que es el origen, la causa de que la jerarquía católica no aprobara Garabandal, no aprobara las apariciones. Bien, pues lo cierto es, lo curioso para mí me sorprendió, es que precisamente un par de semanas después de ese mensaje, de junio del 65, viene la segunda nota del obispo Beitia, del 7 de julio, si no me equivoco, del 65, no, de agosto, no, de julio, 7 de julio. Bien, y esa nota, pues es la nota en la que dice que el mensaje de Garabandal es perfectamente coherente con la tradición cristiana y que es bueno y que se puede divulgar, por así decirlo. Y que
En cuanto a las apariciones, vuelve a la neutralidad. Dice que no sabemos. Es decir, hay una rectificación. Esa negatividad del año 62, que digamos el obispo se dejó llevar por ese consejo de esa persona, luego la rectifica y dice que no, que, que la Iglesia es neutral, que no dice nada sobre si las apariciones son verdad o no. Por lo tanto, es falso, completamente falso, que la jerarquía se enfadara por el hecho de que el mensaje incluyera una apreciación acerca de que haya muchos eclesiásticos que van por mal camino, ¿no? Es cierto que después hubo otro obispo, el obispo Pujol, que sí que emitió una nota diciendo que las apariciones eran falsas, pero eso era porque las niñas se habían desdicho. Entonces, esto es otra de las cosas curiosas de Garabandal, es que las niñas en un momento dado se desdijeron. Pero eso tampoco va en contra del hecho de las apariciones porque, según se puede probar por los testigos, hubo un momento en alguna de las visiones en las cuales la Virgen, o la visión que ellas tenían, les dijo: llegará un momento en que vais a negar haberme visto. Y ellas se les oyó decir: pero ¿cómo vamos a negar que te hemos visto si te estamos viendo? Y por lo tanto no sería más que, de hecho, una especie de profecía, es decir, una prueba más de que las apariciones fueran verdaderas, es el hecho de que las niñas las negaron. En un momento dado llegaron a negarlas. Pero esto, como resulta muy duro, porque también en eso es peculiar, ¿desde cuándo se ha visto que en una aparición sean los propios videntes los que nieguen la aparición? Pues claro, eso es un poco fuerte. Entonces se ha querido inventar, se ha querido descubrir o ver una presión, una manipulación por parte de la jerarquía, como si este obispo Pujol hubiera prácticamente torturado a las niñas para que dijeran que no, en concreto a Conchita sobre todo, para que dijera que no había visto a la Virgen. Bueno, entonces, para arreglar este lío, lo que sí es cierto es que, o sea, lo que es cierto, todo lo anterior es también cierto, ¿eh? Pero es cierto que Pujol, cuando entrevistó a Conchita, tenía solo 17 años. Hoy día no daríamos validez al testimonio de una niña cuyos padres no han consentido en que se la entreviste y es menor de edad. Y que además luego, con el tiempo, vuelve a decir que sí que era cierto la aparición. Con lo cual, al final, la Iglesia dijo: bueno, vamos a ver, vamos a arreglarnos, vamos a hacer un estudio serio. Y en el año 92 ya hubo una comisión pontificia, o sea, organizada por Ratzinger, el que después sería Benedicto XVI, que ya dijo que efectivamente confirmó que la Iglesia era neutral, que no decía ni que sí ni que no se pronunciaba sobre la realidad sobrenatural de las apariciones. Pero, por lo tanto, al volverse a la situación anterior, la del año 65, la de Beitia, eso implica que si la Iglesia es neutral respecto al hecho de la aparición, igual que lo fue en el 65, es decir, si pasamos por alto todo ese problema de Pujol y la negación de las niñas y tal y cual, pues si volvemos a la neutralidad, eso quiere decir que otra vez el mensaje es perfectamente coherente, se puede difundir sin problemas. En resumen, por tanto, podríamos decir de Garabandal es de: no nos entretengamos en pelearnos sobre si la aparición sí, no, tal, sino sobre a quién se refiere. Otra de las cosas, mucha de la gente que se ha, digamos, pegado a Garabandal, que se ha intentado apropiar de ese mensaje, sobre todo de esa parte apocalíptica, de esa denuncia, pues como coincide que las apariciones de Garabandal fueron en los años del Concilio Vaticano II, quiere interpretar que lo que estaba criticando la Virgen era el Vaticano II, que la Virgen estaba diciendo que los que llevan por la perdición son los que están ahí reunidos en el Vaticano. Y no es cierto, todo lo contrario, todo lo contrario. La Virgen en Garabandal dijo varias veces, la Virgen, la aparición, lo que queramos creer que sucedió, dijo varias veces a las niñas que el Concilio Vaticano II era una cosa maravillosa, que iba a hacer mucho bien a la Iglesia y que era, pues, de lo más bonito que había pasado. Por lo tanto, nunca salió de la Virgen una crítica hacia el Concilio Vaticano II y por lo tanto no se puede interpretar en ese sentido. Por eso yo volvería a esta entrevista que digo que hice hace poco en Aldetella al párroco de Garabandal, a don José Rolando Cabeza, en la que dice: mejor dejemos el segundo mensaje porque no aporta nada realmente, más que esa urgencia, más que insistir, ¿eh? Porque si no vamos a empezar a pelearnos sobre qué está diciendo con esto y con lo otro, ¿no? Por lo tanto, nos tiene que quedar muy claro que, aunque la Virgen hiciera una referencia a que hay cosas que van mal en la Iglesia, a nosotros no nos importa, no nos compete quién hace mal las cosas y quién deja de hacerlas. Nosotros no somos quienes para denunciar. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo que sí nos compete el mensaje, que es: tenemos que ser mejores, tenemos que visitar al Santísimo, tenemos que tener devoción a la Pasión de Cristo, etcétera, etcétera. Y por supuesto, claro, devoción a la Virgen, que es la que viene a decirlo, ¿no? Por lo tanto, pienso que dentro de esa sencillez, desgraciadamente, efectivamente, se ha complicado por eso, porque mucha gente se ha dedicado, por eso que decía el diablo, ¿no? El diablo decía eso, que nosotros nos metemos ahí para enredar. Hay mucha gente que ha enredado y al final pululan en torno a Garabandal, pues muchas organizaciones, personas que están ahí solo para, digamos, meter cizaña, para hacer que parezca que la Virgen ha venido a enfrentar a sus hijos unos con otros, a decir que tú tienes que denunciar al otro. No, eso es imposible. La Virgen es imposible que haya venido para dividirnos.
para que nos estemos quejando de lo que va mal, para que, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo insistiría en eso, en que centrémonos en lo que la Iglesia ha aprobado, que es el mensaje, porque es lo que además la Virgen quiso que hiciéramos, que es que nos centremos en el mensaje. Cada uno se preocupe por ser bueno, por mejorar su vida, por tener devoción a la Eucaristía, a la pasión de Cristo, etcétera. Y a la Virgen, claro. Bien, pues esto es un poco lo de Garabandal. Y claro, si una persona va allí, ¿cómo evitar caer en las redes de estas personas que andan ahí un poco al acecho del peregrino para confundir, para meter cizaña, ¿verdad? Pues lo más sencillo es acudir al párroco. Y la persona competente es el párroco. Hay que ir allí y decirle al párroco qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Porque en Garabandal no se pueden hacer actos de culto en la zona donde se apareció la Virgen más veces, que son los pinos. No, mientras la iglesia no apruebe eso como una aparición, pues ahí no se pueden celebrar, cada uno puede rezar piadosamente y tener su encuentro con la Virgen, ¿no? Y rezar su rosario con su familia, con lo que sea. Pero, ojo, no se pueden organizar, pues eso, procesiones, ni nada de eso, ni claro, misas y todo eso. Siempre preguntar al sacerdote. El sacerdote siempre está abierto para concelebrar con todos los sacerdotes que van allí, pero tienen que concelebrar con él en la iglesia. Y ya está. Yo creo que hacer caso al sacerdote, yo diría que sí que aconsejaría a las familias, las personas que están en contacto con las videntes. Allí viven en Garabandal todavía las familias. Entonces, si uno procurar acercarse a esas personas, porque esas personas que viven en el entorno directo de las videntes, de las que vieron a la Virgen, esas personas sí que respetan lo que la Virgen dijo y lo que se debe hacer, ¿no? Entonces, esas sí que actúan correctamente. Pero ya más allá de eso, pues por así decirlo, es un terreno pantanoso, es un terreno peligroso. Yo le pregunté a párroco de Granada qué me podía decir sobre el hogar de la madre, que son unas personas que viven allí, pero que no tienen derecho a estar allí, no están autorizados por la diócesis de Santander, no están reconocidos ni como religiosas, ni los sacerdotes tienen permiso para residir allí en Santander. Por lo tanto, no tienen permiso ni para hacer actos públicos ni privados de piedad, ¿no? No pueden, no deben celebrar misa, ni mucho menos, ni confesar, ni rezar el rosario ahí con la gente. Pero de hecho lo hacen, por eso hay que tener cuidado, ¿no? Sin embargo, claro, el sacerdote es muy prudente y no me quiso, y no, me dijo que él no podía preguntar, no podía hablar de este caso concreto, ¿no? Pero yo sí lo menciono pues porque lo conozco y lo sé, ¿no? También es verdad que el obispado del obispado de Santander, a mi entender, podría decir, pues como que deja hacer y no mete ahí la, pero yo no soy quien, como digo, para decir lo que el obispado debe de hacer. El obispado ya ha puesto allí a la persona competente, que es el párroco, y por lo tanto, cualquier persona que pueda ir a Garabandal, pues ya sabe a quién tiene que acudir, como digo, al párroco. Y por último, para terminar, ¿qué saca uno de Garabandal? Pues si uno va con esa intención de ser piadoso, de mejorar su vida, seguro que recibe gracias y seguro que nota el cariño de la Virgen y la influencia de la Virgen para bien. Pero, como digo, tiene que tener mucho cuidado de no ir allí para escuchar profecías, para saber qué va mal en la iglesia, quién es el malo o no sé qué. No, hay que ir siempre allí con ese afán de mejorar cada uno en su vida y saber eso, que no puede ser de Dios lo que tiene como objetivo dividir a los cristianos, ¿no? A los católicos. Y mucho menos a atacar al Papa, que también se da, ¿no? Hay gente allí que va allí y se dedica a repartir panfletos contra el Papa. Por lo tanto, insisto, Arandal es un sitio bueno, maravilloso. Yo sí creo que la Virgen se aparece allí. No tengo prisa. Otra cosa, que también promueven algunos, recoger firmas para insistir al obispado de Santander en que estudie la cosa, en que se estudie el asunto. Bueno, pues no, porque la iglesia ya lo ha estudiado y ha dicho, de momento, dejamos estar las cosas ahí, o sea que no hace falta y nadie es competente para meterle prisa a la iglesia para escribirle. Decía graciosamente el párroco, cuando le pregunté eso, si había que recoger firmas para pedir que se aprobara Garabandal, pues decía, eh, dice, vamos a ver, perdón. La verdadera firma es el testimonio personal de cada uno que nace de la conversión. Siempre digo, dejen que Dios sea Dios y la Virgen sea la Virgen. La mejor firma es la conversión personal de cada uno. No queramos enmendar la plana al Espíritu Santo y quitarle el protagonismo. Dejemos que trabaje Él, dejemos que sea el Espíritu Santo el que diga cuándo la Iglesia tiene que decir y tiene que hacer. No seamos nosotros los que tengamos que pretender decir por así decir, a los curas lo que tienen que hacer, ¿no? Ellos ya saben. Bien, yo creo que lo he repetido varias veces, pero esa es la idea principal. Y nada más, desde aquí me despido con todo cariño para los afiliados, abonados del canal, para los usuarios del canal El Rosario de las 11.